gracias por atendernos. Estáis porque, bueno, presentáis la película La buena hija, que es de Julia de Paz, que además, bueno, es una adaptación de su corto en el que Julián apareció, que es Arta. ¿Cómo ha sido el proceso de participar en la película viniendo de un corto? Pues ha estado muy bien porque sirvió como ensayo para la película el corto, aunque el corto tuvo muy buen recorrido y bueno, buena acogida y muchos premios. Pero sí hemos revisionado ciertas cosas porque la violencia era más obvia en el corto y aquí la apuesta de Julia y Nuria Dunyo, la co-guionista, ha sido que todo sea mucho más sutil, más soterrado, incluso que el público pueda entender y casi empatizar con el maltratador, ¿no? Para generar la incomodidad y plantear más preguntas que un camino claro donde tenga que transitar el espectador. Yo no estaba en el No, pero corto. ¿lo viste para ayudarte, por ejemplo, a interpretar tu papel? No tan, lo vi para conocer el trabajo de Julia, que no la conocía, y bueno, para adentrarme un poco en la violencia, pero es lo que dice Julián, ¿no? Que al final en la película está plantado de otra manera, y yo para el personaje partí del guión de la película. Es curioso porque, claro, sois los dos padres de Kiara, o sea, de Carmela, pero es verdad que en ningún momento llegáis a, em, digamos, compartir pantalla, ¿no? Salvo en el momento ese de la sala delante del juez. ¿Cómo es preparar un papel siendo dos personajes protagonistas, pero sin, sin compartir pantalla? O sea, sabiendo la importancia que tienen los dos personajes, pero sin estar en el mismo momento. Bueno, a ver, porque hay muchas cosas que no salen en pantalla que se fabrican fuera de ella, ¿no? Para eso están los ensayos. Y sí hicimos unas improvisaciones juntos, ¿no? Para ver qué vínculos teníamos y también ver hasta dónde podía llegar esas violencias entre nosotros, cómo nos relacionábamos también desde Yana y Julián, ¿no? Y ahí entrando en el personaje. Entonces yo creo que ahí cada uno, pues también, yo por ejemplo el personaje de Marta es un personaje del que no se sabe nada, y no sale nada en la película, pero se construyó mucho en ensayos, ¿no? Que quién era Marta antes de conocer al padre, eh, qué sucedía en esa relación. Fue una relación también con mucha luz, había cosas muy bonitas en esa relación. Y entonces, bueno, yo creo que hay algo del fuera de campo, ¿no? Lo que no está ahí, pero está que sostiene esos silencios y esa sutileza de la película. Entonces, de alguna manera, aunque no aparecemos, sí está, para mí quiero decir, yo cuando estaba con Kiara le tenía presente, ¿no? Porque, porque estaba presente también dentro de ella, de alguna manera, esa admiración que ella tiene hacia el padre. Es increíble cómo a mí me funcionó muchísimo. O sea, trabajar con background, tanto con los personajes, hablando con Nuria, que estaba presente, Nuria, la guionista, estaba presente en los ensayos, en muchos días en el rodaje, y con Julia, y el haber creado estas improvisaciones nuestras en diferentes situaciones de cotidianidad, en el salón o tal, o incluso yo creo que llegamos a recrear un poco la bronca justo previa al inicio de la película, que arranca con ella recogiendo unos platos de como si hubiese tirado contra la pared y tal. Creo que llegamos Eso a lo llegamos a recrear hacer porque yo lo coloqué cuando... la bronca Sí. esa. Entonces, realmente, y sobre eso, ellas también llegar luego a dirigir desde, habiendo tenido esa experiencia previa, incluso reescribir cosas, y como eso me sirvió muchísimo y A yo mí también, pienso que está sí. plasmada en la película. Quizá Julián, por haber aparecido en el corto, no tienes esa sensación, pero os voy a hacer la pregunta. No sé si os ha pasado durante la película, leyendo el guión, que yo viendo la película es un poco... no hay como un contexto, quizás si yo no he visto el corto, por ejemplo, se pueda entender un poco más, ¿no? Pero como que no hay un contexto previo, sino que vas entendiendo y cada espectador va sacando su conclusión. Como bien ha dicho, hay una especie de violencia sutil que no se ve, pero o sea, está presente. Entonces, ¿a vosotros os ha pasado leyendo y preparando el personaje que a medida ibais conociendo más a vuestro personaje?
Yo creo que nunca se deja de conocer la historia, incluso ahora, haciendo las entrevistas, hablando con Petra y con Janet, y las cosas que ellas van diciendo, o yo revisitando ciertas cosas también, un libro que también me recuerda mucho a esta película y a la situación con Julia y tal. Cómo sigues viendo capas y sutilidades que, claro, yo a lo mejor como intérprete no las he visto previamente, pero que seguramente Julia y Nuria llevan 7 años investigando los puntos de encuentro. Hemos tenido entrevistas con maltratadores, hemos ido a la cárcel yo a entrevistarme con un violador, maltratador. Ellas han ido creando capas que yo sigo descubriendo a día de hoy sobre la historia. Sí, porque cada escena como que la trabajas con, a lo mejor tú con un foco concreto, pero luego en la película cuando se empaca todo y cuando empieza a emerger, ¿no? Realmente, yo creo que tiene como muchas fases lo de los personajes y estoy de acuerdo con... Primero cuando te lo lees tú, ¿no? Que tú tienes como, te montas tu viaje y luego cuando empiezas a hablar con la directora a ver un poco hacia dónde quiere dirigir ella ese personaje. Y después ya, o sea, el rodaje, evidentemente, y ahora está, para mí es muy interesante esto, porque también a veces te tienes que enfrentar a una mirada que, o sea, como tú como personaje fuiste dirigiéndote y de pronto cuando lo ves hay cosas que no son igual, ¿no? Y que incluso cogen como otra dirección y esto, vale, ahora entiendo aquí por qué Julia estaba marcando más hacia este sitio o no, no que a veces en rodaje tú no, en set no estás del todo a veces yo me siento a veces un poco perdida, pero con mucha fe hacia la dirección también, ¿no? Como que hay momentos que apoyas como en ciertas cosas del personaje importantes, pero luego hay otras que no sabes que creo que son las que empezamos a entender después, ¿no? Que dices, vale, ahora entiendo esto y sí. Hablando de un personaje muy importante, el de Chiara, que es Carmela, claro, siendo el hilo un conductor un poco de la película, además de su primera interpretación, dos preguntas. ¿Cómo ha sido ese trabajo con ella? Porque es verdad que antes ha comentado que era como el vaso conductor entre el padre y la madre. Y es verdad que durante la película, por ninguno de los dos lados, sale en ningún momento ningún reproche, ninguna mala palabra de un lado hacia otro, ¿no? Entonces, como que hay un secreto, o se puede decir que hay como un secreto detrás. ¿Cómo ha sido trabajar esa parte? Y si, por ejemplo, haciendo la película y trabajando con Carmela, podéis entender que esta historia, siendo real, pues por ejemplo la hija no quiera contar nada, por ejemplo. Yo, hombre, empaticé muchísimo, ya como madre creo que sabes o sea, o sea, Marta sabe la adoración que tiene hacia su padre e incluso la entiende porque ella también la tuvo, o sea, entonces lo que pasa que, por ejemplo, el personaje de Marta pues tiene clarísimo que no quiere que la niña crezca en ese núcleo familiar con esa violencia y toma una decisión, ¿no? para protegerla de esto. Y luego el trabajo con ella, pues bueno, yo creo que ahí planteó Julia pues muchas improvisaciones, de trabajo también de generar también esa intimidad con ella, y también a veces esa lejanía o esa torpeza. Y desde ahí, pues bueno, pues se fue generando como esa relación. Y luego, por otro lado, a mí hay algo que me marcó también bastante en la relación con ella, que fue tener a su madre en el rodaje, que estaba siempre. Entonces, cuando estábamos fuera, yo veía mucho también como la relación de ella, ¿no? Sobre todo el cuidado y ese amor, ¿no? hacia una hija. Para mí, o sea, el personaje de la niña de Carmela opta por el silencio como protección a la situación que tiene en medio de los dos. Tiene como esa lealtad hacia uno y otro. Cuando el personaje del padre le habla o le pregunta sobre la madre, ella opta por el silencio, o incluso en la relación con la madre también siendo fiel a la lealtad que siente hacia el padre, pues también se calla y se crea como una coraza. Yo creo que es una película muy de silencios en todos los personajes
y no sé si es en la vida real la opción acertada, porque yo pienso que sacando las cosas, dialogando y hablando, quizás se pueda llegar a solucionar más este tipo de situaciones. Y luego la relación con el trabajo con Kiara ha sido increíble. Ella me parece un hallazgo total. Ha sido fundamental también la figura de que Tamara Casellas, actriz protagonista de la primera película de Julia de Paz, la directora, porque ha sido la coach de Kiara durante toda la película, ha estado en los ensayos, ha estado en el combo, ha estado siguiéndola y preparándola también, también para hacer ejercicios y enfrentarse a las situaciones desde un lugar como de juego y no tener que sufrirlo realmente en sus carnes. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte cara al estreno. Muchísimas gracias. Pues Julia, Kiara, muchas gracias por atendernos. A ti. Bueno, presentáis La buena hija, que venís del estreno en el Festival de Málaga, pero se estrenó en el Festival de Tallín, Sí. en el que además bueno, la película se llevó varios premios, como premio del público, la mejor película y además Kiara la mejor actriz. Sí. ¿Qué sensaciones sensaciones y emociones nos podéis contar? A ver, el recibimiento pues fue brutal, íbamos un poco, no íbamos con nada de expectativas, íbamos un poco de a ver cómo va, porque pues es una cultura diferente, ahí en Estonia, era la primera vez que, bueno, yo personalmente me iba tan lejos, nunca he viajado rollo tan lejos. Y la verdad que el recibimiento, bueno, el premio del público sobre todo, pues muy emocionante positivamente, ¿no? Sí. Sí, porque no sabíamos cómo se iba a recibir ayer la peli, ni este tema. Sí, fue muy emocionante. O sea, Sí, le pasa a muchos directores españoles que han estrenado allí, me lo han comentado, que es que al ser un público diferente, como muy frío, entre comillas... Claro, terminó la peli y nadie aplaudía. Entonces- Y nosotros del río, vale, no ha gustado nada. Del río, nos vamos, adiós. Y sí. de repente el premio del público que dice, vale, pues sí, algo les ha gustado. Sí, sí. sí, son más serios. Bueno, La buena hija es una adaptación de tu corto, Arta. ¿Cómo ha sido el proceso de la adaptación? Es verdad que además en el corto ya contabas con... O sea, Julián apareció, pero por ejemplo que ahora tú no apareciste. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación? Y en tu personaje, ¿cómo te ha servido para bueno, preparar a Carmela? Pues no teníamos el corto de referencia. Porque la Carmela que sale en el corto y Carmela del largo son distintas, son Sí. totalmente distintas. Entonces no tuvimos nunca, así Julia ni Julia ni Nuria me mencionaron nunca que me viera el corto. Ujú. Entonces no teníamos presente. Y yo el corto no lo siento tanto como semilla, o no siento que la película sea una adaptación del corto, porque en este caso el corto lo hicimos un poco como ensayo, teníamos claro que queríamos hacer el largo. Entonces nos tomamos el corto como un ensayo para ver si nosotras nos sentíamos cómodas a la hora de tratar el tema que tratamos en la película, y para ver si éramos capaces de trabajarlo con el respeto que le queríamos dedicar. Y a partir del corto, pues con los coloquios, pues en asociaciones de mujeres supervivientes de violencia machista y en otros ámbitos, la respuesta fue tan positiva que nos motivó como seguir queriendo hacer el largo. Es verdad que anteriormente en la entrevista Julián me ha dicho que lo que sí es muy diferente también del corto al largometraje es que en el largometraje, en La buena hija, que se me entienda, la violencia es más sutil, o sea, Sí. es decir, no está tan presente, no está tan visible, no es un poco, además no sé si es o sea, es más sensación mía de que el espectador pueda imaginar qué ha ocurrido, porque al final no es como, es verdad que puedes ir enterándote a medida de que va pasando la película. No sé si es una sensación mía o es verdad bueno, o es así lo que ha pasado. Era intencionado justamente porque con la película queríamos como enseñar pues esas capas de la violencia que no son tan claras, ¿no? Que incluso que judicialmente son más difíciles de demostrar, y por eso tantos niños y niñas no son considerados víctimas de la violencia machista, justamente porque son violencias
bueno, pues son difíciles de demostrar, pero aún así se deben considerar como violencia. Entonces para nosotras era muy importante el hecho de que incluso en el propio público haya personas que vean la película como muy violenta y otras personas que no perciban violencia. Justamente esta conversación posterior a la película es lo que nosotros buscábamos. Y que ahora al ser digamos, la protagonista, ser un poco el hilo conductor, ¿no? de la película, porque como bien comentaba antes con Julián y Janet, en ningún momento ellos llegan a compartir escenario, o sea, perdón, pantalla, y eres un poco la que está entre los dos, la que sirve de comunicación. Claro, tú además al personaje de Julián, tu padre, le idolatras, pero siempre hay un secretismo, siempre hay algo oscuro que es verdad que en la película no llega a saberse el qué. Entonces, ¿cómo ha sido esa preparación? ¿Cómo ha sido meterse en el papel? Pues fue, bueno, los ensayos con los padres fueron igual que la película. Tuvimos un ensayo con los dos, bueno, los tres juntos, que fue una impro de una cosa que ni siquiera sale en la película. O sea, fue impro como familiar, como estábamos antes de todo esto. Y ya después los ensayos que tuve fueron separados. O sea, hacía ensayos con Julián y hacía ensayos con Janet solo. Y la madre la trabajábamos más desde la rabia, porque Carmela siente ese rechazo hacia su madre durante toda la película. Ya se va dando cuenta después de que al final su madre es la única que ha vivido esto con ella y tiene que apoyarse al final en su madre. Y con Julián, como lo idolatro, fue fácil porque yo a Julián lo admiro mucho como actor y como persona, pero ya después tuvimos ensayos con Julián, impros, que una de ellas era que a mí me decían una cosa y a él le decían otra. Y ya después, era la misma situación, pero nos dirigían distinto, entonces cuando entrábamos en escena chocábamos. Y ya eso nos sirvió para prepararnos la segunda, la mitad de la película. Y luego, ¿cómo ha sido? Porque es verdad que la película es como un poco capas de cebolla que se va rascando un poco y va apareciendo un poco, sin contarse un poco del todo que ha podido pasar, puedes intuir el espectador cómo ha sido ese preparar las capas y luego, sin hacer spoiler, hay un momento en el que todo cambia. Cuando está Carmela con su padre. Fue algo en plan buscado posta de este momento es un poco el que va a cambiar igual ese pensamiento que tiene Carmela y si tiene algún sentido o había otras opciones. Pues mira, lo que has comentado primero de todo lo que se va percibiendo durante la película, pero tampoco se deja muy claro de lo que ha pasado previamente a la película, todo estaba escrito. Hay el guión que es la película y hay el guión que no se ve en la película. Y también lo hicimos mucho con Julián, con Janet, con Petra, con Kiara, de construir esta memoria colectiva entre ellos y ellas, ¿no? De tener muy claro, por ejemplo, con Janet y Julián construimos desde que se conocen los papás. Y previamente también de cómo han sido educados el padre, cómo ha sido educada la madre. Todo esto sí que lo fuimos construyendo todos juntos. Y la secuencia que mencionas, teníamos muy claro que queríamos que fuese la mitad, que estuviese en la mitad justo de la película, porque como que concebíamos el viaje de Carmela como un viaje del amor al desamor en relación al padre y del desamor al amor en relación a la madre. Y queríamos marcar un punto muy claro para generar como este cambio más evidente en el personaje de Carmela en relación a sus padres, sí. Y una pregunta que siempre me gusta hacer es, como bien has comentado antes, Julia, al final igual no se tiene tanto en cuenta a los hijos, ¿no? Sobre todo si son menores de edad, como víctimas, ¿no? de
de la violencia machista, de la violencia doméstica. Entonces, desde el punto de vista de la dirección, no habéis hecho ni la película ni habéis interpretado para dar un mensaje, pero ¿qué reflexión os gustaría que se llevase el público, ¿no? El espectador, bueno, pues desde la parte de la dirección y, por ejemplo, desde la protagonista, que al final, como hemos dicho, es la que sufre en silencio? Mira, pues justamente el cambiar el foco, bueno, cambiar no, el ampliar el foco de que la violencia machista va más allá del concepto, ¿no? de, de relación de pareja. Es decir, cuando hay una infancia dentro de ese entorno, de un entorno, bueno, donde convive la culpa, donde convive la rabia, donde convive el miedo, aunque no sufran una violencia, por ejemplo, física directa, son víctimas de esta violencia. Entonces, que como público simplemente se generen como esta pregunta de, ay, yo siempre me he cuestionado la violencia machista desde este punto, pero ¿y los hijos e hijas qué pasa? Ya solamente que abra este foco, ya para nosotras ya sería conseguir lo que nos gustaría con la película. Pues yo que se escuchen bueno, que empiecen a escuchar las voces de esos niños silenciados. Es verdad que además está muy trabajado no el silencio físico en el que la película haya momentos de silencio, sino el silencio, cómo habéis trabajado ese silencio metafórico. ¿Cómo se trabaja eso? Pues se trabaja mucho entendiendo los personajes. Quiero decir, por ejemplo, con Kiara, el personaje de Carmela expresa mucho más con los ojos que no de forma verbal, ¿no? Entonces era muy importante que Kiara entendiese en qué punto estaba Carmela en cada momento para justamente querer decir todo lo que dice con la mirada sin poder hacerlo de manera oral, ¿no? Entonces yo creo que era muy importante el entender en qué punto está cada personaje en cada momento, ¿no? Sí, totalmente. Pues Julia, Kiara, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte, ya el reconocimiento del público lo tenéis, pero muchas gracias por atendernos y mucha suerte cara al futuro. Muchas gracias. Gracias.